Uno de los privilegios que tiene el sacerdote es que en ocasiones te permite vivir muy de cerca situaciones complejas de las familias. A veces desde la enfermedad, desde momentos complejos en el que la vida se va de las manos y cuando se produce esa aparente desolación, Dios se manifiesta. Entonces tú descubres que hay gente que al final muere como ha vivido, que a lo mejor en su vida ha sido de una descripción enorme, pero que guarda un caudal de presencia de Dios que es espectacular. Y a lo mejor eso se produce no sé cuándo, porque Dios hace lo que le da la gana y se cruza en nuestro camino cuando quiere. Y hay gente que en ese responder desde la intimidad se encuentra con Él, se manifiesta desde Él y construye la iglesia desde Él. Bueno, pues esa gente también es profundamente aleccionada. Continúa diciendo el Papa, y no se olvidéis de una cosa, cuando uno hace experiencia de salvación, es muy bueno que caiga en la cuenta de que uno nunca se salva solo. Y eso para nosotros en la vida familiar es determinante. Es decir, si yo me tengo que poner en esa disposición de seguir a Jesús, lo natural en la vida familiar es que lo haga dentro de la relación de mi casa, de la gente con la que convivo, con la que comparto la vida. Con lo cual yo creo que eso para nosotros ya nos marca un primer paso que puede ser muy interesante, muy constructivo y que nos puede ir abriendo horizontes interesantes. Si recordáis aquella carta, el Papa hablaba de una expresión muy coloquial y hablaba de los santos de la puerta de al lado. O sea, gente que está en el entorno de nuestra vida, que tiene una relación estrecha con Jesús, que cuando no hablamos solo de elementos secundarios y podemos en ocasiones profundizar en nuestras conversaciones, descubrimos que lo que nos aporta esa persona es muchísimo. Y a veces desde lo cotidiano, desde lo más sencillo. Bueno, no perder nunca esa realidad. También a veces esa manifestación de la santidad surge en situaciones de aparente oscuridad. Y muchos santos han sido capaces de descubrir el seguimiento radical de Jesús desde lo que los místicos llamaban la noche oscura. En situaciones de adversidad, de contrariedad, de sufrimiento, Dios se manifiesta y aparece como una gran luz. Y es así. Y lo sabemos. Y a veces lo experimentamos. Y al final el Señor da una serena, o transmite una serena presencia en el camino de la vida. Al final fijaros que hay muchas almas grandes que con una gran discreción van cambiando la historia de una manera muy sencilla. Sencillamente porque desde su encuentro con Jesús hacen en la pequeñez cosas grandes. Y cambiar la historia, uno puede pensar que la cambian los grandes personajes, es así. Pero a veces en esa historia lo importante es que cambie nuestra propia historia. Y la influencia de gente que ha estado a nuestro lado, vosotros que sois padres, que sois abuelos, no olvidéis que en la sencillez de vuestra vida podéis cambiar la historia de vuestros hijos y de vuestros nietos. Y eso para nosotros supone una tensión real, supone realmente un mandato, y supone una intención de acercarnos a Jesús. Bueno, el Papa sigue adentrándonos en lo que es esa llamada a la santidad, hace una primera referencia y recuerda que hay una llamada, vamos a decirle, en abstracto, es decir, todos estamos llamados a la santidad, nos lo recuerda de una manera constante el concilio. Fijaros que lo decimos muchas veces cuando hablamos de pastoral, decimos que el objetivo de la acción pastoral, lo hemos asumido también en nuestro plan diocesano, es que la gente tenga vida y vida en abundancia. Con lo cual nuestra acción pastoral debe intentar cumplir ese deseo. Y yo os pregunto ahora, ¿y la vida de vuestras familias, que sois iglesias domésticas, está en sintonía con esa propuesta? O sea, la vida de tu familia tiene claro que su horizonte es la vida en abundancia. Y en tu vida
personal, lo tienes claro. Muchas veces el camino se empieza a andar, a lo mejor uno puede mirar a la cumbre y la cumbre le parece inalcanzable, y eso lo sabéis mejor que yo. Pero lo importante es empezar a subir peldaños. Y a veces los peldaños empiezan a subir desde una decisión que surge del corazón y que surge de un encuentro y de un acontecimiento que es Cristo. Bueno, pues cada uno, desde su camino, lo que tiene que hacer es sacar lo mejor de sí para ver si es capaz de llevar adelante aquello que Dios le está proponiendo. Y luego el Papa, después de hacer una descripción en lo abstracto, intenta bajarlo a lo concreto. Es decir, tú en tu condición de casado, en tu condición de casada, tienes que buscar esa santidad descubriéndote en esa propuesta que Dios te ha hecho. En ese ser padre, en ese ser abuelo, en ese intentar ser santo, mostrando el rostro de Cristo a la gente que está en tu entorno. ¿De dónde surge esa propuesta última? Surge de la realidad que todos los presentes hemos recibido. Surge del sacramento del bautismo. Acordarnos, cuando fuimos bautizados, fuimos sepultados y sacados de las aguas. Es decir, morimos al hombre viejo y resucitamos como niños a una vida nueva. La vida nueva del bautizado es la vida en Cristo. Y para nosotros es algo que debe marcar nuestra historia de manera constante. ¿Cuál es el peligro? Que uno piense que el bautismo es una realidad estática, que ocurrió en el pasado, pero que no se proyecta en mi propia historia, en mi propia vida. Uno recibe la vocación bautismal, que va muy unida a la vocación al amor. Y en esa vocación que uno debe desarrollar, debe ser consciente que tiene que ser actualizada. No es una realidad del pasado, es una realidad del presente, es una realidad estática, a la que yo tengo que intentar responder. Es decir, existe una llamada que me hace crecer, y que me hace crecer de acuerdo también con la experiencia y con la vida de la Iglesia. Es decir, si he sido bautizado, la Iglesia me va ofreciendo elementos que me ayudan a crecer. Lo que os decía yo al principio, la propia palabra de Dios que ilumina el camino, los sacramentos, el contexto de una devoción popular en el que uno participa, la comunidad parroquial a la que yo pertenezco, o la comunidad de fe, el testimonio de los santos. Hay muchas cosas que nos muestran ese camino. Y luego también la lectura de la historia inmediata. El Papa incluso llega a poner pequeños ejemplitos, sin mayor pretensión, pero que en el fondo hacen abrir los ojos para compartir la vida con los que estamos. Por ejemplo, dice, una señora va al mercado, lo dice en la exhortación, a hacer las compras, y encuentra a una vecina que empieza a hablar, y vienen las críticas. Pero esa mujer dice en su interior, no hablaré mal de nadie. Dice, ese es un paso hacia la santidad. Y luego esa señora llega a casa con su hijo y le pide conversar acerca de sus fantasías. Y ella está cansada, pero se sienta a su lado y le escucha con paciencia y afecto. Eso es santidad. Es esa otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen, toma el rosario y reza con fe. Eso es un camino de santidad. Y luego va por la calle y se encuentra un pobre y se detiene, conserva con él y conversa con él con cariño, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de gestos en la expresión de nuestra vida que son reflejo del hondón del corazón y del hondón del alma, ¿no? Y que se pueden proponer como un gran regalo que Dios nos hace y que compartimos con los demás. El Papa recuerda al cardenal Dantoine, ¿os acordáis de él? Fue muy famoso hace unos años, era un cardenal vietnamita que estuvo preso en las cárceles en su momento y que él celebraba la Eucaristía con un botecito que tenía de vino, consagraba en la palma de la mano, fue muy famoso de ejercicios espirituales cuando estaba San Juan Pablo II de Papa, dio ejercicios espirituales a la curia romana, ¿no? Y él, estando en la cárcel y en su estancia en la cárcel, proponía un camino que era intentar vivir siempre el tiempo presente colmándolo de oro. Es decir,
aprovechar las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. O sea, la capacidad de concretar caminos que realmente a mí me ayuden a vivir conforme Dios se quiere manifestar. Bueno, y el Papa continúa con los puntos que son más potentes, que es el 19 y los siguientes. Los digo por si alguno luego tiene curiosidad y los quiere echar un vistazo, yo creo que merecen la pena, ¿no? Entonces él empieza a hablar de una cosa que yo creo que es muy sugerente y que luego se proyecta sobre la Amoris Laetitia. Es decir, yo no puedo concebir mi estancia en la tierra, mi presente, mi futuro, lo que he sido y lo que seré, si no es un camino de santidad. Y entonces él culmina con una frase que dice, oye, mirad, cada santo es una misión. Es un proyecto que tiene el Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Fijaros la dignidad que nos transfiere de un plumazo. Es decir, yo no estoy aquí por casualidad. Yo no estoy aquí por no se sabe qué. Yo estoy aquí porque con mi vida, Dios que pensó en mí desde siempre, desde la eternidad, con mi vida, aunque a mí me parezca mentira, Él quiere transmitir un aspecto del Evangelio que hemos recibido, con el testimonio de mi vida. Por eso somos tan importantes para Él. Somos muy importantes para Dios. Fijaros que a partir de ahí es necesario no perder de vida la perspectiva de nuestra unión con Jesús. Es decir, ¿cómo consigo yo unirme a Él? ¿Cómo consigo unirme a los misterios de su vida para descubrir lo que realmente Él me propone y me pide? Y dirá, a veces lo que tengo que reproducir en mi vida son las actitudes que yo descubro en los textos del Evangelio. La capacidad de vivir con humildad su vida oculta, la capacidad de encontrarse con los otros para compartir una experiencia de alegría, su cercanía con los necesitados. Hay muchas realidades que nos hacen descubrir ese aspecto del Evangelio desde la realidad de Jesús mismo en nosotros. ¿Qué es la santidad? Dice Francisco. Pues la santidad, simplificando, no es otra cosa que Cristo amando en nosotros. O sea, el deseo de Dios es tan grande, Dios quiere abrazar a sus hijos de tal manera que nos ha elegido sin merecerlo para encontrarse con nuestros hermanos. Y la santidad es no poner obstáculos a eso. Es Cristo amando en nosotros. Yo puedo impedir a Cristo que ame a los demás en mí. Benedicto XVI lo definía de una manera muy parecida y también muy sugerente. Decía, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en cada uno de nosotros. Es decir, al final la santidad surge de la cristificación. Admitidme la palabra, ¿no? De que nos cristifiquemos, de que Cristo realmente sea significativo, de que haya una relación intensa, íntima, vivificante para nosotros. Fijaros que de lo que se trata es de que cada uno haga un esfuerzo real en su propia vida para descubrir cuál es esa palabra que Dios quiere decir al mundo a través de un santo. Yo qué sé. Santa Teresa de Calcuta. Si tuviéramos que reducir en una palabra su propuesta, pues seguramente nos surgiría decir caridad, misericordia. Si yo analizo mi vida como creyente, intuyo qué palabra quiere Dios transmitir con mi vida, a la que estoy siendo fiel. Es que la evangelización es muy complicada en la historia, cierto. Y en este momento de la historia es muy complicada, es verdad.
Pero yo creo que Benedicto XVI lo repetía muchas veces y se dice, y es verdad, el problema muchas veces es que hay una crisis de santos. Entonces, quizá uno de los elementos que deben configurar nuestra propia experiencia vital es ser capaces de ver cuál es esa palabra que Dios propone y que quiere pronunciar con nuestra vida y qué es lo que estamos haciendo para poder llevarlo adelante. Dice Francisco, ojalá, expresa como un deseo, puedas tú reconocer cuál es esa palabra. Ese mensaje que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Ojalá lo descubras. Porque eso es camino de santidad. Porque en tu vida no es que tengas una visión, es que tu vida es visión, tu vida, lo que haces. No va tu visión por un lado y tu vida por otro. Y yo, en momentos determinados, me da el subidón místico y me dedico a llevar adelante mi misión. Esto no va de subidones místicos. Esto va de encuentro en la profundidad del corazón del creyente con Cristo. Entonces, yo no me puedo, no sé cómo decirlo, cuartear o diseccionar o separar, no. Es un encuentro, es un modo de vida, es una palabra que se pronuncia en la historia. Mi vida pronuncia una palabra en la historia, que no es mía, es suya. Por eso fuimos bautizados. Tuvimos la suerte de ser en su momento bautizados. Y por eso redescubrir la vocación bautismal es tan importante, porque nos hace vivir en esa sintonía existencial. Y luego el Papa va concluyendo este punto hablando de que todo esto no es una realidad meramente teórica, sino que en el fondo de lo que se trata es de que esto luego también se concreta en acciones que yo emprendo. Hay que construir el proyecto. Con lo cual, no solo son consideraciones o brindis al sol, o elementos preciosos para poner en letras de vinilo, no se sabe dónde. Son elementos que golpean realmente mi vida y mi existencia. O sea, yo me tengo que entregar en cuerpo y alma. Él hace mención a una cosa que a veces se convierte en tentación, es decir, y la relación con el Señor no estará mejor si lo hago preservando siempre mi paz interior. Ciertamente la paz interior es muy importante. Pero el Espíritu Santo a veces nos envía a la misión, nos recuerda que nuestra vida es misión, aunque eso perturbe esa paz interior. Ahí es donde el Papa recuerda que esa experiencia de paz, esa tensión que se mantiene, esa espiritualidad que debe ser nutrida, el creyente, el bautizado, puede nutrirla de 1000 sitios distintos. Y como la Gaudete Exsultate la escribe hace relativamente poco, ya tiene un recorrido magisterial, dice, ¿os acordáis? Ahora que os estoy hablando de la santidad, que en mis documentos anteriores, cuando yo he hablado de la espiritualidad en ellos, os he recordado que hay muchos aspectos que pueden convertirse en manantial. Dice, por ejemplo, cuando en el Laudato Si, recuerdo que hay una espiritualidad que surge de la teología de la creación. Cuando en la Evangelii Gaudium dice, hay una espiritualidad de la misión. Y recuerda también, en la Amoris Laetitia hay una espiritualidad de la vida familiar. Pero, os dais cuenta que estamos constantemente rodeando la esencia, lo fundamental de nuestra vida como creyentes, la piedra angular, el espacio donde realmente se construye lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos, lo que Jesús nos propone. Por eso dice, ante este contexto, en ocasiones es necesario hacer un parón y redescubrir nuestra propia verdad ante el Señor. ¿Qué es lo que estáis haciendo esta mañana?
manantial, Cristo. Tu familia para ti es fuente de espiritualidad. Tu vivencia familiar es fuente de espiritualidad. Ya, pero Carlos, es que yo pensaba que la vida familiar era Zapilandia, era todo maravilloso, era todo no sé cómo, y luego resulta que en la historia no es así. Ya. Pero es que eso es la vida. A veces la vida es muy compleja. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, vosotros sabéis que volver de obispo a tu diócesis tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero una de las luces que me estoy encontrando, y que yo creo que es una gracia, es que me estoy encontrando a gente con la que he compartido trechos de mi vida, con mucha intensidad, con más o menos intensidad, y que ahora estáis en otro momento vital. Y ese momento vital distinto también es muestra de lo que es esa presencia de Cristo en vosotros. Y cómo ha ido madurando de un modo u otro esa acción de Dios. Y a lo mejor en situaciones en las que estabais viviendo en una situación aparentemente más controlada, de repente aparecen unas situaciones que parecieran generar un descontrol absoluto. Con lo cual uno está en un observatorio privilegiado en el que puede ver la acción de Dios con el paso del tiempo, pero en el que Dios sigue estando presente de un modo distinto. Y eso es la realidad de la historia y de la vida. Y es la realidad de vuestra historia y de vuestra vida. Es una de las pocas ventajas que tiene volver a la diócesis. Porque se comparten ese tipo de situaciones que son muy enriquecedoras y muy bellas. Bueno, el capítulo 9 tiene muy pocos puntos, lo resumen en muy pocos, pero yo creo que son para leerlos con tranquilidad y con paz, cuando tengáis tiempo. Porque yo creo que es muy sugerente el cómo lo aborda, ¿no? Por un lado, recuerda algo que ya llevo diciendo desde el principio, que cada uno tiene que buscar la santidad desde su estado de vida. Amor y Leticia habla de la familia, con lo cual hay que ser conscientes de que lo que tú estás viviendo para ti tiene que ser fuente de espiritualidad. Si buscas la espiritualidad fuera de ese contexto, algo falla. No será lo suficiente para ti. Cada uno en su momento vital, ¿no? Pero eso tiene que ser siempre fuente. Y él hace como 4 enunciados, que yo creo que son muy sugerentes. Cuando habla de la espiritualidad de la familia, dice, primer elemento, la espiritualidad de la familia es la espiritualidad de la comunión sobrenatural. Y nosotros, algunos os acordaréis, cuando habéis leído el catecismo, etcétera, etcétera, nos hablaban de la inhabitación de la Trinidad en el alma de la persona que está en gracia. Es decir, cuando la persona está en gracia de Dios, la Santísima Trinidad de algún modo inhabita en nosotros, está en nosotros, Él dice, la Trinidad está en el amor conyugal que vosotros sostenéis, en la caridad conyugal. Eso glorifica a Dios. Y es también, o sea, la Trinidad se hace también presente en ese amor que compartís. O sea, tu amor con tu esposa, tu amor con tu esposo, no solo es un amor que os atañe a vosotros, el amor con vuestros hijos, el amor con vuestros padres. Es un amor en el que Dios se quiere hacer presente. Y pensar que eso hace que mantengamos una tensión real en la capacidad de amarnos, si somos creyentes. Para nosotros es un reto. Yo no puedo hacer uso de un amor desgastado si soy consciente de que soy templo de la acción de la Trinidad, soy templo del Espíritu. Porque amo a Dios y porque me siento amado por Él. Y tengo que responder en consonancia a ese amor que compartimos. ¿Entendéis? Entonces, yo creo que eso es bueno, de algún modo, no perderlo de vista, ¿no? Es decir, es una espiritualidad que se encarna en la comunión familiar, en la realidad que compartimos. Compartir esa realidad es presencia de Dios. Lo decidimos el día que dimos mutuamente nuestro consentimiento conyugal. ¿Os acordáis?
es estática, la vocación es dinámica. Esa presencia y ese estar de Cristo en ese sí que vosotros disteis el día que os casasteis, se prolonga en vosotros, inunda a vuestros padres, se prolongan los hijos, se prolongan los nietos. Esa es la grandeza del misterio del amor. Un segundo elemento que propone el Papa. Dice, juntos en oración a la luz de la Pascua. Entonces él dice, si la familia logra concentrarse en Jesús, él purifica la vida familiar. Por un lado, en los momentos de cruz, y por otro lado, en los momentos de gozo. Pero empieza con los momentos de cruz. ¿Por qué? Porque en la vida de la familia hay mucha cruz. Ya no solo por esos chistes castizos y casposos españoles, ¿no? Tú sabes, sino por la realidad. La realidad es compleja. Y vosotros sois expertos en eso, buenos momentos, malos momentos. Reconocer la presencia de Cristo en esas situaciones de cruz que permite sobrellevar los peores momentos. El misterio de la cruz de Cristo puede transformar las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor. Y vosotros me diréis, claro, pero tú no tienes que aguantar a la parienta, no tienes que aguantar a no sé quién, tal, o al pariente. Ya. Pero bueno, el obispo, cuando lleva unos años ejerciendo el ministerio, cuando uno es cura, menos, algo perdes. Pero el obispo, de ratos de cruz, sabe mucho. Con lo cual, también os lo anuncio como compartir una esperanza. Es decir, es verdad lo que abrazando la cruz, identificándote con la cruz, esos momentos toman un sentido y una propuesta que es distinta y diferenciada y que al final se convierten en esperanza y que nos ayudan a vislumbrar los malos momentos, las realidades de complicación, a situarlos en su justa medida. Nos ayudan a no cerrarnos en nosotros mismos, a olvidarnos de lo importante. Pero claro, eso es una pedagogía. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, le llamaba a eso la ciencia de la cruz. La ciencia de la cruz. Es muy potente. Lo mismo en los momentos de gozo. Los momentos de gozo quizás son más fáciles de gestionar, pero también hay una presencia. Y cuando haya muchos momentos de gozo en la vida, que hay situaciones familiares donde los hay, no os olvidéis de guardar para cuando haya momentos de Eucaristía. O sea, que la grandeza y la presencia y la alegría os haga reconocer a Jesús, al que vais a encontrar también muy cercano en las situaciones de cruz. No os olvidéis en la alegría de su presencia. Es compartir su presencia lo que da alegría. Porque eso es lo que realmente va a introducirnos después en la experiencia de la vida y de toda su complejidad. Hablaba de oración, él recordaba que es muy importante encontrar esos minutos para estar unidos, los que habéis venido con los críos pequeños, que tenéis un montón de críos pequeños. Rezar juntos para decir las cosas que me preocupan, rogar por las necesidades familiares, dice el Papa, orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a la Virgen que nos proteja con su manto de madres, o Zaragoza lo tenemos muy claro, con palabras sencillas, pero un momento de oración puede hacer mucho bien a la familia y al adolescente. Pero en un momento determinado, todo el entorno le dice que eso es una majadería y que es una bobada y que no es verdad y que sus padres le están comiendo la cabeza y no sé, cada uno tendréis vuestros hijos adolescentes o ya no adolescentes con sus crisis de fe, con sus situaciones de complejidad. Recuerda también el Papa en este contexto de la oración, de la identificación con Jesús, el hecho de los sacramentos que os decía antes. Es muy importante la vivencia eucarística. Es muy importante sobre todo la Eucaristía dominical, en la medida que podáis compartirla. Y que no olvidéis nunca
da. Y lo que define el misterio de tu vivencia sacramental es que tú te das. ¿Dónde puedes nutrir esa donación? En la Eucaristía. La Eucaristía es el gran sacramento de los matrimonios. Porque actualiza lo que eres. Y actualiza el cómo te estás dando. Otro subrayado que hace el Papa es, dice él, la espiritualidad del amor exclusivo y libre. Es decir, el sentido de pertenecer por completo a una persona. Solo te pertenezco a ti. Y hace muchos años, o hace pocos, decidimos que queríamos desgastarnos juntos. Eso forma parte de una vivencia espiritual. Dice, quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día. Amar de veras un solo día. Ama con reservas, ama con cinturones de seguridad. No ama auténticamente. Entonces él dice, esos apuntos que él utiliza así, dice, cada mañana, al levantarte, se vuelve a tomar ante Dios esa decisión de fidelidad. Pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno cuando va a dormir espera levantarse para continuar esa aventura, confiando en la ayuda del Señor. Cada mañana se renueva ante Dios la decisión de fidelidad, como parte de la espiritualidad. A lo mejor no hay que decir nada. Vosotros sabéis. Si sois dieces, si sois, yo qué sé. Pero hay una intención en el corazón de decir, yo quiero compartir la vida contigo, te pertenezco a ti. Y decidimos desgastarnos juntos. Y ya está. Y ya está. Y añade un punto más. Dice, el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía. Cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su único Señor. Yo no soy tu dueño, ni tu dueña. Nuestro dueño es el Señor. Algún autor dice que en ocasiones también hay que vivir con realismo el amor, en el sentido de que yo no puedo pedirte un amor que solo le correspondería en último término a Dios. En ocasiones hay que desilusionarse, entre comillas, del otro. Yo no puedo esperar de ti aquello que solo corresponde al amor de Dios. Yo puedo esperar de ti el amor real que estás en disposición de darme, para no caer en idealismos que al final no me ayudan a construir. Hay que ser realista. Pero no anhelo el amor que a lo mejor tú, por tu manera de ser, dejas de darme, sino que valoro el amor que me estás dando, que yo sé, porque te conozco, que es el amor real que me puedes dar. Al compartirlo con el esposo, al compartirlo con los hijos. Y culmina el Papa con una última apreciación, que también es, yo creo que es muy sugerente, en la vida familiar, que es la espiritualidad del cuidado, la espiritualidad del consuelo y la espiritualidad del estímulo. La familia ha sido siempre el hospital más cercano. Entonces, uno de los elementos que nutren la espiritualidad familiar es el mutuo cuidado que mantenemos los unos con los otros. Es muy importante ese cuidado. Y forma parte y nutre la realidad que yo tengo que vivir. Cuando yo te cuido, en ese cuidado hay una provocación perenne del espíritu. Y sobre todo de mis respuestas. El cómo yo me vuelvo hacia ti, el cómo muestro la realidad de un amor a través de mis palabras o de mis gestos. Donde mejor se experimenta que el amor divino se hace presente en la vida de las familias es en el amor que consuela. Es reflejo del amor divino que también consuela. Y luego muchas veces en la vida de la familia constatamos que cada uno de nosotros, con mucho
Yo puedo escribir con ternura la acción de Dios en tu historia desde una propuesta que el Señor en el fondo nos está sugiriendo. Fijaros qué frase utiliza, que puede parecer un poco compleja, pero yo creo que es muy sugerente también. Cuando está hablando del amor de los esposos, de la fidelidad, del consuelo, dice: amar a un ser es esperar de él algo indefinible e imprevisible. Cuando te amo, espero de ti algo que no soy capaz de definir. Pero al mismo tiempo, es proporcionarte de alguna manera el medio de responder a esa espera. Parece una paradoja. O sea, yo cuando te amo, me dejo sorprender de ti. Pero yo soy parte con mi amor de la sorpresa que me puedes brindar. Y estoy convencido de que si os paráis a pensarlo, es poner letra a la música de vuestra vida. Porque eso es una realidad que os habéis encontrado muchas veces. ¿Os acordáis cuando os enamorasteis, cuando empezasteis a caminar, cuando os habéis amado tantos años? Lo que habéis esperado del otro. No se puede definir, no se puede prever. Pero el amor que yo te he dado, de algún modo es también medio para responder. Y culmina diciendo el Papa en ese fragmento que no hay que olvidar nunca que Dios sembró en nosotros cosas buenas y que Él espera que las hagamos crecer. Y a veces esa indefinición, ese ser imprevisibles, forman parte de ese misterio. No pueden quedar ahogadas los dones que habéis recibido, las grandezas que tenéis. También en la propia experiencia del matrimonio es muy importante ser capaz de reconocer en el otro el amor de Dios. Ojalá en como yo te amo puedas descubrir cómo Dios te ama. Vuelvo a lo que decía antes, un amor de caridad, de caridad que se comparte. Y culmina el Papa diciendo que también forma parte de la espiritualidad la experiencia de la acogida de la vida. La familia acoge la vida. Y a la vez la familia está abierta para compartir con otros esa vida. Por un lado, la vida biológica, la realidad de los hijos. Por otro lado, la vida que en la tradición española se expresa, si os acordáis, cuando en la boda se comparten las arras. En otros países no se hace, aquí se hace. Las arras, en el fondo, son la expresión de que nuestra casa está abierta. 13 monedas, que evocan los 13 sacos de cereal, 12 para mantener a la familia, uno cada mes del año, y el 13º, siempre la casa preparada para quien pueda venir y pueda ser acogido. Con lo cual, el corazón de la familia está siempre abierto para los demás, para los pobres, para los abandonados. Ese amor social ilumina la propia vida de la familia, ilumina su visión e ilumina la visión de la familia fuera de sí. Dice, la familia vive su espiritualidad propia siendo iglesia doméstica y una célula vital para transformar el mundo. Son los dos elementos que configuran la experiencia de la familia. Y termina el Papa y yo con él. Dice, recordar, ninguna familia es una realidad celestial. En la familia se va progresando poco a poco en la capacidad de amar, poco a poco, pero descubriendo el horizonte y en cada situación que es distinta. Recuerda que hay una llamada constante que viene de la comunión con la Trinidad, que decíamos al principio, que viene de la unión preciosa de Cristo y su Iglesia, en la que Cristo da la vida por ella, como nosotros en la vida matrimonial y familiar.
viene también de la comunidad de Nazaret, de la Sagrada Familia, y viene de la comunión de los santos, que nos exigen y nos recuerdan lo que es esa realidad a la que nosotros tenemos que aspirar. Paciencia ante la plenitud todavía no alcanzada, paciencia, y también el no juzgar con dureza a los que viven con cierta fragilidad, que a veces podemos ser nosotros mismos, o nuestros hijos, o nuestro entorno, o nuestros amigos. Y fijaros, yo sé que ahora sabéis de memoria, las últimas palabras que dice el Papa en la Amoris Laetitia. Bueno, luego viene una oración a la Sagrada Familia, que es muy bonita, culmina con la oración a la Sagrada Familia, pero es muy llamativa las últimas palabras que dice en la Amoris Laetitia. Termina así. Dice, no desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido. Pues a eso os invito, a que busquéis esa plenitud de amor y de comunión, que no renunciéis a ella y que descubráis que esa experiencia de santidad a la que somos todos llamados realmente va a dar plenitud